Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en la octava clase de pintura y bueno, hoy vamos a ver un tema para los iniciados y para los que ya venían en el taller, que va a ser sobre el lenguaje en la pintura. Nosotros lo hemos estado viendo esto sin percatarnos que una de las cosas más importantes, por eso ahora vamos a incidir sobre y volver sobre el tema, que es muy importante tener en cuenta que acá van a jugar varios aspectos, ¿no? Y va a fomentar mucho más la creatividad en ustedes. Vamos a trabajar con el punto, con la línea, con los diferentes planos que vamos a tener en la pintura y, y vamos a simplificarlo y empezar a desmenuzarlo, ¿no? Al lenguaje. Tengo lenguaje figurativo y lenguaje abstracto, como para entrar a dividir las aguas y empezar como a tener una noción mucho más primero básica y después vamos a ir de lo macro a lo micro. Acá en este tema de la composición es muy importante el lenguaje, porque yo para comenzar una obra, ya sea abstracta o figurativa, voy a tener siempre que tener en cuenta no solo el plano, el soporte que ya estuvimos viendo, sino las proporciones que vamos a tener y cómo vamos, todo esto nos va a ir dando las pautas para ver cómo abordo la obra, aunque sea un retrato. Por ejemplo, yo le voy a empezar a mostrar ejemplos de algunas pinturas y para que nos vayamos acercando al trabajo final, que va a ser la tarea que van a tener. Así que ahora vamos a empezar a ver los distintos tipos de lenguaje. Disculpen. Si vamos a ver la composición y el lenguaje, yo podría tener muchos tipos de lenguaje en la pintura, mezclados, ¿no? Porque puede ser que yo tenga, por ejemplo, voy a trabajar con carbonilla como para que vean, si yo por ejemplo voy a tener un paisaje, capaz acá, por ejemplo, si yo podría hacer una ruta, ¿no? En este trabajo por ahora viene todo normal y bien, ¿no? Porque yo este lenguaje ya lo conozco, es figurativo. En la montaña me hace, por ejemplo, acá voy a hacer una división, no sé si van a ver árboles o no, pero en este lenguaje nosotros ya nos entendemos y ya estamos viendo cómo es el abordaje. Voy a tener líneas que se vuelven planos, acá está delimitado donde yo voy a trabajar el cielo o no y la montaña, o sea, lo que sería la tierra. Pero lo que yo les pido en este trabajo, yo les voy a mostrar ejemplos y les mando unos videos, es cómo puedo mezclar lenguajes. Tenía un amigo que hacía mucho esto y se volvió muy conocido por su forma de trabajar, que era el cambio de lenguaje dentro de una pintura realista, por así decirlo. Y acá, por ejemplo, yo podría, en vez de terminar con un color cielo, como un azul o un atardecer, yo podría hasta escribir. Yo podría escribir que esto me va a dar una textura visual. Ven que entramos a mezclar ya muchos recursos que fuimos viendo, las texturas que vieron al principio. Y acá, por ejemplo, yo podría hacer toda una pintura, toda la superficie escrita, con una poesía mía o una poesía que me interese, o agarrar, por ejemplo, una vieja carta, o agarrar, por ejemplo, la hoja de una guía de teléfono,
No necesariamente ese lenguaje tiene que estar hecho por mí, porque acá yo podría, si voy a hacer una especie de collage y pegarlo en la superficie, en el soporte, yo podría agarrar y que esto sea una obra anterior y yo la, la, la cortaría y la pondría en esto y me va a hacer como si fuera el cielo. Entonces yo ahí puedo mezclar y elegir dónde, cómo y cuándo trabajar con los distintos lenguajes. Por ejemplo, si yo voy a bordar un rostro, voy a trabajar con algún rostro, ¿no? Yo puedo empezar ya nomás bueno, a ver que va a ser un retrato, eh, y va a tener toda su, bueno, ya sea de alguien o sacado de una revista, por ejemplo, este es como un ejemplo para ir viendo. También otro de los temas que le voy a dejar de tarea que va a ser narices. Para que ya unamos, bueno, con el trabajo anterior, que podamos unir lo que serían ojo, nariz, boca, y ya estaríamos mucho más cerca de lo que sería un retrato, que eso va a ser otra de las cosas que vamos a practicar. Pero dentro de esta pintura, bueno, voy a dibujar con la zurda. Si yo tengo, bueno, se parece un poco a mi peinado. Si yo tengo esta persona, ¿no? Por ejemplo, yo podría ver qué va a ir atrás, qué va a ir de fondo. Si esta persona está parada, mirando, también eso va a tener mucho en el lenguaje expresivo, de que ahí estuvieron hablando varios, de la expresividad en los ojos, ¿no? El asombro, el enojo, bueno, todo eso va a entrar y se entran a mezclar todas estas cosas en la pintura que estamos haciendo, que vamos haciendo. Entonces pueden sumarlo también a la tarea de que veníamos haciendo, por ejemplo, la suma vamos sumando elementos, por ejemplo acá del rostro, el ojo, nariz, boca, y ya tenemos oreja, y bueno, ya más o menos sé cómo es el cráneo, lo que va a ser la mandíbula. Este salió medio con mucha pera, pero bueno, ahí tiene un poquito menos. Entonces, ¿cómo podría yo resolver esto de otra forma, saliendo de lo convencional? Esto es lo interesante de este tema. Le digo que es interesante, porque acá ya entra a jugar mucho más la creatividad y de lo que yo siento y creo que tiene que ser una pintura, porque no siempre vamos a abordar el realismo, o la mejor pintura va a ser la que tenga un carácter hiperrealista. Nosotros vamos a defender nuestra idea hoy día, pero mezclando varias formas o fórmulas para hacer la pintura. Entonces, si yo quisiera acá, por ejemplo, una de las tantas soluciones que yo he tratado de mezclar mucho de esto en mi pintura, que ya van a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo acá le hiciera algunos círculos, también entra a jugar la metáfora acá en la pintura. ¿Qué es lo que yo voy a estar contando y con qué elementos? Esto podría decirme, por ejemplo, que estoy en un mundo nuevo de ideas. Por eso yo se los cuento así, para que ustedes no se encasillen en una fórmula sola de pintura, sino que entren a investigar qué pasa en ese fondo, si ese fondo es así y los círculos son negros y atrás hay un paisaje, o acá yo lo dejo en blanco a esto
y trabajo los círculos, vamos a ver que este lenguaje, por así decirlo, geométrico, atrás de un lenguaje, el lenguaje netamente figurativo, vamos a ver cómo esta es la clave, el cambio, ahí se los cuento. Lo que les decía, la clave, el cambio en esta nueva etapa de la pintura es que yo puedo con otro tipo de lenguaje, ya sea el fondo o la figura, con otro tipo de lenguaje trabajar más la metáfora en la pintura. Entonces, si este personaje hubiera tenido un paisaje atrás de campo, me hubiera llevado a esa situación de estar, bueno, en las sierras o en algún otro lugar. Si a este tipo, el fondo se lo hago, por ejemplo, con edificios, bueno, ya la cabeza y lo que yo pongo de información ya me sitúa en la ciudad, ese hombre en la ciudad. Pero distinto acá, que no es de la realidad del fondo. A eso es lo que quiero apelar, a que ya sea que hagan una mano que esté, por ejemplo, si este es el plano y esta mano aparece así, todo lo que yo ponga atrás va a potenciar el mensaje, porque si yo lo pongo así en un fondo de fuego, va a ser diferente que si lo pongo a esto en un fondo con muchas rayas o con muchos puntos de colores o con un paisaje. Hasta hay artistas, uno de los artistas, ahora yo les voy a mostrar también otro video que es muy interesante, se llama Baselitz. Este alemán, ¿qué fue lo que hizo? Si no me equivoco, alemán, pero todas las pinturas de su obra las hizo boca arriba a las personas, o sea que cabeza abajo. Y así fue que trabajó toda su obra. Él pinta la obra al revés, no es que la hace así y después la da vuelta, no, la pinta al revés y las deja en los museos así al revés. Esa es la fórmula que encontró él para, con un lenguaje figurativo, contarnos de algo de la naturaleza humana. Una de las tantas cosas que estoy haciendo, yo siempre les voy mostrando la pintura, como si puedo sacar ejemplos de acá, ya que me es difícil ir a una biblioteca, me encantaría, ya vamos a ver esto de salir afuera, voy a ver si salgo yo afuera. Fíjense esta pintura, ¿no? El plano de trabajo que tengo, fíjense, trabajo un fondo que puede ser X, no importa que sea, que tenga varios colores, un solo color, ustedes eligen la gama. Acá en este trabajo, a ver si lo podemos ver sin brillo, ahí está. Fíjense, trabajé con un lenguaje abstracto de manchas, con un carmín y luego un rojo de cadmio, por eso la vibración y la fuerza del color. Pero también fui insinuando algunas figuras, entonces podrían ser más explícitas, sí, podrían estar mucho más definidas, pero yo quería dejar algo como para que el espectador comience a jugar y a buscar formas adentro, ¿no? Pero lo otro donde irrumpo en esta sensación de no sé si una tarde prendida a fuego, si son nubes o son solo manchas, una abstracción. Pero cortando acá voy a hacer una montaña. Esto es como mi metáfora acá, y en muchas de mis pinturas es la irrupción del hombre en la naturaleza. Esto está hecho por el hombre y yo tomo esto como cielo, tierra, planta, árbol, no sé si me entiende.
mi metáfora de algo intangible o algo energético, si queremos tomarlo también así, que con la irrupción de una ruta, y bueno, va a tener doble línea amarilla porque no vamos a poder, es una curva. Pero lo interesante es cómo yo rompo este lenguaje con otro tipo de lenguaje, porque este sería un lenguaje abstracto y un lenguaje figurativo, algo que me lleva a mí a ver de una forma diferente. Por eso es que pongo yo atrás que va a potenciar mi mensaje, ¿no? Ya sea también abstracción, y ahí vamos a ver otro tema. Me inspiré en una clase que dieron ahí en la caja provisional, que era de tinta. Bueno, esta es con negro, un negro mate, bien mate, en acrílico, pero tratando de trabajar las aguadas, simular algo de naturaleza. Tengo que seguir trabajando porque me parece que este árbol está muy en primer plano, lo voy a hacer mucho más, un poquito más grande. Pero acá, ¿cómo podría irrumpir yo? Tengo muchas fórmulas. Si un lenguaje medio entre, si fuera, o sea, es un lenguaje que me llama y por ahí me lleva al paisaje. Pero si yo esto ya lo hago así, ya tiene otra connotación la imagen. Es diferente el peso que van a tener los elementos, ¿ven? Acá podría ser una enredadera, una planta que está cayendo, esto podría ser una silueta de una persona, por ejemplo, ¿no? Pero volvemos a esta forma, de esta forma. Acá yo podría poner, uy, ¿dónde está? Esa. No, para acá. Ahí está. No está. Bueno, ahí. Acá yo podría trabajar, por ejemplo, estas son unas R de Ramiros recortadas, y yo podría pintar una R y ya rompería todo el esquema de esta pintura, lo sutil, y se vería más intenso. La R, no sé si... así. Pues se ve al revés. Bueno, yo la tengo ahí al derecho, pero se ve al revés. Bueno, yo podría ponerlo esto así, y fíjense que ya el fondo potenciaría la R, el elemento, el X, y esto también potencia esto, porque si yo lo dejo así, bueno, sí, funciona, puede que yo elija dejarla así en la obra. Pero ahora les voy a mostrar otro ejemplo para que vean. Yo lo voy a dejar ahí solito como para que vean. En esta pintura, ¿qué es lo que tengo de diferente? Tengo un paisaje hecho con veladura hasta llegar a lo intenso que va a estar más cerca mío, ¿no? Es como si estuviera yo en las sierras. Pero a esta pintura, antes de ponerle la casita, yo trabajé con estas líneas. ¿Ven? Fíjense, yo trabajé con las líneas sin... sí, tengo eco acá. Trabajé con las líneas tratando de cortar con esa naturaleza, como también eso que la irrupción del hombre. Pero hubiera sido distinto si estas líneas eran más finitas, si estas líneas hubieran sido curvas, si hubieran sido negras o blancas, hubiera sido diferente el mensaje por el contraste. Pero le quise poner un tercer elemento, un tercer lenguaje, porque si bien yo puedo ver las montañas así, al tener este contraste con el rojo y poner la casita en un estilo más realista, cambia completamente el mensaje de la pintura. ¿Ven? Yo lo voy a poner acá, así. Fíjense el lenguaje que tiene la pintura, lenguaje
lineal, tiene algo lineal, hasta casi podría ser tomado como abstracción. Este lenguaje lineal, frío, calculado, un lenguaje pictórico diferente que sería algo más naturalista y algo un poquito más realista. Acá yo mezclé tres tipos de lenguajes. Eso es importante que tengamos en cuenta. Acá van tres tipos de lenguaje. Yo puedo hacer una mezcla de dos tipos de lenguaje. Por ejemplo, como este que creo que se los había mostrado. Fíjense. Vamos a sacar este. Ahora les voy a contar. Yo traté de hacer algo más, algo que se acerque bien a una marina, a una naturaleza mucho más sutil, más movida. Lo trabajé también con veladuras, con diferentes aguadas. Pero ¿qué hice ahí adelante? Arriba de todo. Fíjense, bueno, no puedo hacer un... Yo lo trabajé con puntitos amarillos. Entonces me dan unos destellos de luz. Pero es un lenguaje completamente diferente, son puntos arriba de algo realista. Y puede que acá en esta obra, bueno, tengo este elemento, pero fíjense si yo pongo este elemento acá, que ya es de otra naturaleza. O así. A ver ahí. Si yo pongo este elemento, también voy a ver dónde lo voy a poner, ¿no? Es diferente que yo lo ponga un elemento acá, que acá o ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Para que entiendan este ejercicio. No importa si recién comienzan, si están por hacer una mano o unos ojos. Pero ¿qué pasaría si en vez de la calidad piel, en este ejercicio, por ejemplo, de que ya hicimos ojo, ahora vamos a hacer nariz y boca? Tenemos las orejas. ¿Qué pasa si en vez de piel, es como si yo le pusiera una diapositiva a mi cara en donde tenía un montón de letras y escritos sobre algún autor, por ejemplo? ¿O qué pasa si yo tengo toda lleno de manchas de colores y arriba le hago un ojo? Que eso hemos visto en muchas pinturas que vienen por ahí. Entonces juegan con algo abstracto, pero al yo a esa abstracción cortarla, imagínense que toda mi piel fueran manchitas de colores, ¿no? ¿Qué pasaría si a esas manchas de colores yo le pongo la boca, la nariz, los ojos? Aparece la cara, pero no es real la piel. Puede que yo esté pintado, pero ese es el cambio, el clic que yo les digo. En esto que estamos viendo, que capaz que ya lo han utilizado, los recursos, son recursos para, o herramientas o ingredientes para cocinar una buena pintura o probar nuevas formas y fórmulas de hacerla a la pintura. Entonces, ya vimos los cambios de lenguaje, ¿no? Qué interesante que es saber que yo puedo potenciar, por así decirlo, una imagen, trabajando con diferentes formas de lenguaje, ¿no? Uno puede ser escrito, el otro abstracto, el otro figurativo. Entonces esto es para que mezclen y por así decirlo, sea un disparador, que sea algún detonante para que ustedes me muestren algo nuevo, algo capaz loco, pero está bueno. Yo quiero romper un poquito los límites para que podamos explayarnos e ir y volver y que esto nutra, ¿no?, la pintura. Ahora vamos a ver lo que faltaba, que sería la nariz. Bueno, tenemos diferentes tipos de nariz, ¿no? En mi caso es media chiquitita, repingada. Hay gente que tiene las alas más grandes, si son negros, negros de raza negra, tienen un poquito más grande acá las alas. Y
hay que ver también las líneas que vamos a tener y la proporción que vamos a tener. Bueno, yo tengo una frente muy grande, no sé si será válido, pero fíjense, en mi caso funciona así. Entonces tengo que ver igual la forma geométrica, qué ángulo voy a tener acá, ¿no? O lo tengo medio así y una nariz así, más, o lo tengo más aguileña, o la tengo más suave y así. Esta de perfil también, yo voy a tener un triángulo, pero acá siempre voy a tener por lo general una pelotita y acá una capaz más chiquita, como para yo ubicarme. Después también voy a ver los planos que voy a tener. Yo podría dividir y hacer, bueno, acá es justo bien curvo, pero fíjense las luces cómo inciden, ¿ven? Acá ya me armo otra figura, me voy a terminar pintando todo. También cómo van a ser los orificios nasales. Si la voy a ver a la nariz así, se achica, ¿ven? Se achica el tabique. Prueben a hacer y también así, ya no veo los orificios, pucha, veo toda mancha. Entonces ya la nariz es diferente y las proporciones de la frente y de la boca son diferentes, así que los invito a hacer esto, que es muy muy interesante. Probar la nariz ya con la boca, si va a ser de perfil o va a ser, esto viene así, pero también cómo se va a ver de frente. Yo podría hacer esto, más esto. No, después de estas líneas haganlas suaves para que después, fíjense que si van a copiar de una fotografía, o se pueden sacar una selfie con una buena luz, o sea, que me deje ver las sombras, las líneas. Y acá también, ¿ven? Fíjense cómo con los ojos yo voy a tener pliegues, tengo muchos músculos que van a tirar. Entonces ahí, con esto, terminé todo marchado, ¿saben? Con esto yo ya les dejo ahí, le voy a dejar la tarea. Vimos el lenguaje, las diferentes formas del lenguaje, ahí les mando unos videos, vamos a ver, y viendo también diferentes artistas que mezclan el lenguaje. Vamos a tener narices para hacer, ya con ojo y ceja, boca. Lo interesante es entrar a jugar, y acá también yo podría trabajar con distintos lenguajes, por ejemplo, trabajar con líneas y potenciarlo. ¿Ven? Completamente diferente a si el fondo hubiera estado blanco. Bueno, hagan mezclas, jueguen, muéstrenme qué van haciendo, así yo ya más o menos me voy dando una idea y los puedo ir guiando. O sea, me gustaría ver el proceso de la pintura dentro de esta nueva técnica que serían los cambios de lenguaje. ¿Ah? Entonces les mando un gran abrazo. Sé que han pasado un muy lindo día del trabajador y me encantan los trabajos que están haciendo y los resultados que estoy viendo. Así que desde ya les mando un gran abrazo, saludo a la caja, muchas gracias por darme la chance de darle clases a ustedes y hasta luego.